Sí, muy buenas tardes, amigos de BPI TV Venezolanos, por la información. Estamos en el este de Caracas, municipio de Chacao, con el señor Luis González, quien es el hijo de la señora Lisbeth Áñez. Recordemos que este caso ha recorrido no únicamente Venezuela, sino el resto de la población en el mundo. Estas manifestaciones que se han tornado no únicamente en este año 2017, sino del año 2014. La señora Lisbeth Áñez, mejor conocida como Mama Liz, fue detenida el pasado 11 de mayo por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y hoy, 3 meses después, aún sigue detenida. Estamos con su hijo, nos vas a comunicar un poco cuál es la situación, cuál es el estatus de tu madre. Has hablado también dentro con los funcionarios. ¿Qué te han dicho sobre ella? Bueno, mi mamá cumple, como tú decías, más de 3 meses detenida. Ella se encuentra en el helicoide. Desde el momento que la detuvieron, pasó casi un mes que yo no pude verla. Pasaron exactamente 24 días que no me dan explicación por la cual yo no podía pasar. No podía tener contacto con ella ni telefónico de ningún tipo. Y era delicado porque ella médicamente tiene muchas condiciones. Ella tiene hipertensión, hepatitis C y también sufre dolores lumbares porque tiene una prótesis cervical. Entonces fue muy difícil el primer mes porque eso, la incertidumbre de saber realmente cómo estaba ella. Sin embargo, a partir del 4 de junio, que fue el primer día que yo la logré ver, la veo semanalmente 1, 2 veces sin ningún problema. Siempre que no haya manifestaciones, que no haya algún problema mayor dentro de la ciudad o en las cercanías del helicoide, la puedo ver normalmente. Y comparto 3, 4 horas con ella, almuerzo con ella, le cuento lo que está pasando fuera del país, le cuento de la familia y la veo muy bien. De ánimo la veo muy positiva, muy optimista, porque ella no ve esto como un castigo, no se lo ha hecho tan difícil porque lo ve con una perspectiva mucho más brillante, como si tuviera una misión dentro de la cárcel. Ahora, Luis, cuéntanos un poco para esas personas que nos están viendo a través de BPI. Recordemos quién es tu mamá, cuál es la figura que ha sido a nivel de calle, a nivel de protesta, porque recordemos que en este año más de 4 meses de protestas, pero no es únicamente el año 2017. Ella viene de un año 2014 donde apoyó también a los jóvenes que en día a día salían a protestar en contra del gobierno nacional. Y recordemos a esas personas que nos están viendo un momento. Sí, exactamente. Mi mamá es una activista de los derechos humanos que desde el 2014 se dedicó a visitar cárceles de Caracas, principalmente el helicoide, y le llevaba a los presos políticos comida, medicinas, ropa. Una palabra de aliento como una madre lo haría. Básicamente ella acogió a estas personas que venían del interior y no tenían aquí en la ciudad familia o gente que se ocupara de ellos. Entonces ella los visitaba semanalmente y bueno, los conocía a todos muy bien, conocía sus historias, conocía sus gustos, conocía qué preferían, qué había que llevarles, las necesidades básicas de cada uno. Y así fue como la bautizaron como Mama Liz, porque todos eran básicamente sus hijos y ella los cuidaba como si fueran sus propios hijos, como si fuera yo básicamente. Ahora, ¿qué edad tenía tu mamá? Mi mamá tiene 51. 51 años. ¿Y qué le pasó en ese año 2014? ¿Tuvo alguna persecución política? Porque actualmente está detenida, pero fue en este año, no en el año 2014. Cuando ella empezó su actividad, ella nunca tuvo ninguna amenaza, nunca recibió alguna advertencia, ni siquiera era perseguida, ni lo pensaba realmente. Ella hacía su labor humanitaria y al ser tan buena, ella dijo, no me pueden hacer nada por esto. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, los años, uno veía cómo en la calle las personas que hacían el bien, que ayudaran a los demás, que simplemente buscaban hacer la vida más fácil a las demás personas, bueno, poco a poco iban cayendo y iban a alguna cárcel sin ningún motivo real, porque bueno, ser bueno no es pecado, no es delito, y es lo que hacía ella. Ahora, mejor conocida como Mama Liz. 3 años después comienzan unas nuevas manifestaciones en contra de un gobierno nacional, en contra de una Asamblea Nacional Constituyente. Muchas cosas pasaron en Venezuela hasta hace poco tiempo. Tu madre fue detenida en Maiquetía, así lo entendemos. ¿Cuál fue esa situación ese día? ¿Cómo te enteraste? Y tú como hijo, ¿qué sentiste? Bueno, fue muy fuerte. Ella ese día iba a viajar a Estados Unidos porque, como te comentaba, tiene hepatitis y aquí no se consiguen las medicinas para el tratamiento y ella necesita su tratamiento. Desde hace más de un año que no lo recibe. Y viajaba para buscarlo fuera. Al momento de ella abordar el avión, cuando entrega el pasaporte para montarse, se acerca un cuerpo de militares de la DGCIM y le dicen, venga con nosotros, tenemos que hacer una entrevista. Y luego de la entrevista decidieron llevarla a la DGCIM en Boleíta, donde la detienen. ¿Sí? Yo me entero porque ella consigue hacer una llamada telefónica y me llama a mí y me dice, mira, me detuvo la DGCIM, avísale a tu hermano, avísale a tu tía, me trancó el teléfono. Yo no sabía qué hacer porque fue un pánico increíble, no sabía a quién preguntarle, a quién acudir y se me ocurrió buscar en Twitter. Busqué en Twitter Lisbeth Áñez y así fue como conseguí un tweet de una de sus abogadas que decía, se me informa de arbitraria detención de Lisbeth Áñez. Y yo de una me comuniqué con ella, le escribí, por favor, ayúdame, soy su hijo, no sé qué hacer. Y así fue como me comuniqué con Janet y ella fue la que me dio instrucciones de qué tenía que hacer de ahí en adelante. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Te diriges a la Dirección General de Contrainteligencia Militar? ¿La encuentras ahí?
Sí, en ese momento me dieron instrucciones de buscar dónde estaba. Y me dijeron, ve de una a la de Jesús en Boleita. Yo me acerqué a la sede, esperé como hora y media mientras ellos verificaban si realmente mi mamá estaba ahí. Y luego de ese tiempo me dicen, en efecto, tu mamá se encuentra en este lugar. Por una parte fue una calma porque ella sabía dónde estaba, pero por otro lado era la angustia de, bueno, la detuvieron. Ahora, ¿qué van a hacer con ella? Ahora, ¿por qué razones? ¿Qué fue lo que te dijeron al momento que te dije sí, sí está aquí dentro de la dirección general? Me dieron muy poca información, muchísima, muy poca. Ni siquiera me comentaron los delitos por los que le iban a procesar, no me comentaban qué iban a hacer con ella. Solo me dijeron, va a estar aquí, ella te va a llamar más tarde. Y en efecto, ella me llamó esa misma noche y me comunica que el día siguiente la iban a llevar a tribunales militares en Fuerte Tiuna, donde iba a ser presentada. Y fue presentada en tribunales militares. Y fue presentada en tribunales militares al día siguiente, donde entonces ella se le imputan los cargos de traición a la patria y rebelión militar. Rebelión militar, sus abogados, ¿qué dijeron en ese momento? ¿Se comunicaron ustedes constantemente contigo? Sí, yo ese mismo viernes que ella es presentada, yo estaba con los abogados, porque como te decía, yo no sé nada de esta materia, no sé nada de derecho, de leyes, entonces yo el viernes me reuní con ellos para que me entrenaran, me dan instrucciones, pautas, y estando con ellos me dicen, tu mamá está siendo trasladada al Fuerte Tiuna, vámonos ya para allá. Entonces me fui con ellos y ellos me iban explicando más o menos qué esperar o qué podía pasar. Y una vez que salen de la audiencia, lo que me dicen es, párate ahí, intenta ver a tu mamá. Porque realmente fue tan absurda esa presentación, no tenía sentido ni pies ni cabeza, no sabían qué pensar. Entonces me dijeron, párate ahí, intenta verla. Eso fue todo. Me paré, intenté verla, no logré verla hasta los 24 días siguientes. Bueno, es el testimonio del hijo de la señora Lisbeth Áñez, quien se encuentra detenida en la dirección, en el SEBIN Helicoide. Ahora vamos a comunicarnos en este momento con su abogada Janet Prieto, miembro también del Foro Penal Venezolano, activista de este Foro Penal y también defensora de Janet Prieto. Por la parte judicial, ¿qué nos puede decir en este momento cuando van ya 3 meses de la detención de Janet? Bueno, Luis Gonzalo, muchísimas gracias primero por el espacio. Lisbeth Áñez para hoy tenía fijada la audiencia preliminar, que es la audiencia que nos permite conocer los delitos por los cuales el Ministerio Público la pretende acusar y si esos delitos son considerados por el juez como ciertos y pasaría a un eventual juicio. Para tu información, esta es la tercera vez que se difiere la audiencia preliminar de Lisbeth. Incluso ha tenido 4 fechas. La primera fecha fue el 17 de julio, después se cambió la fecha, 28 de julio, perdón, después el 17, porque se fueron acumulando varias causas en ese mismo caso. Hay varias personas que están coimputadas en esa misma causa, junto con Lisbeth, algunos por los mismos delitos, traición a la patria, rebelión militar, otras personas por sustracción de efectos pertenecientes a la FAN. Y el día 10 de agosto, que teníamos el jueves pasado la preliminar, hubo un deferimiento solicitado por el fiscal del Ministerio Público, el doctor José Luis Marval, fiscal noveno militar, y el día de hoy se debe a que no hubo un traslado por parte del SEBIN de Lisbeth. Fue el traslado de Remo Verde, no llegó el fiscal tampoco y se difiere para una nueva audiencia el día 28 de agosto. Es decir, tienen que esperar 15 días más para poder tener su audiencia preliminar y saber si vamos a seguir con una libertad, si se va a aceptar el Ministerio Público y el tribunal todos los alegatos de la defensa de su inocencia, porque ciertamente no existe ningún tipo de elemento de convicción o prueba que permita llevar a Lisbeth a un juicio, ni de materia militar ni de materia civil. Ahora, Janet, se ha visto el Foro Penal Venezolano muy activo en estas defensorías desde el año 2014, muy activo en las calles, y ahora te toca defender a esta defensora también, activista de los derechos humanos. ¿Qué cargos le pusieron a ella cuando llegas a tribunales y te dicen, Janet, es esto? Bueno, los cargos que aparecen en su expediente, en las actas procesales, son traición a la patria, que es un delito sumamente grave para imputárselo inclusive a un civil, porque para hablar de una traición a la patria tiene que haber un estado de guerra necesariamente declarado y tiene que haber un
un Estado invasor, tiene que haber una potencia extranjera a la que la persona, sea civil o militar, le pase esa información. En el caso concreto, Lisbeth Áñez es una ciudadana, como lo habló su hijo ahorita, es una civil, es administradora, simplemente es una activista de derechos humanos que sintió la necesidad de ayudar a mucha gente que estaba en esta situación por detenciones arbitrarias, a llevarles una palabra de aliento. Entonces, ¿cómo no? Todavía a nosotros como defensa, a los abogados del Foro Penal, el doctor Romero y el doctor Alonso Medina Roa, nos queda muchísima duda de cuáles son los elementos de convicción o cuáles son las conductas desplegadas por Lisbeth Áñez para hablar de un delito de traición a la patria y de rebelión militar, porque todavía ni siquiera nos han dicho cuáles son los destacamentos que Lisbeth Áñez logró alzar, porque que yo sepa, Lisbeth Áñez está en una causa con solo civiles, no hay ningún militar en la causa de Lisbeth. Entonces, bueno, es absolutamente arbitraria su detención. Pedimos la declinatoria a todo evento a un tribunal civil, a un tribunal ordinario, y bueno, ahí se demostrará su inocencia porque hasta los momentos no hay ni una sola prueba que se le pueda imputar y mucho menos acusar a Lisbeth como traidora a la patria o como que alzó en armas a un destacamento militar. Ahora, ustedes como defensoría, como parte de esa defensa de estos detenidos, han alzado su voz en otras instancias de manera internacional, nacionales, porque ustedes son catalogados como unos casos dudosos, donde no tienen pruebas, donde simplemente están detenidos sin tener prueba, o unos cargos donde no se le deberían imputar. ¿Estos casos han sido llevados a una corte internacional? Primero, para llegar a la Corte Internacional debemos agotar las instancias nacionales. Igualmente se ha hecho eco y se ha levantado la voz como violación a los derechos fundamentales, porque primeramente tenemos una violación grave que es el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales. Todas estas personas que han sido presentadas en tribunales militares, se les está violando su derecho natural a ser juzgados por un juez competente. Ya por ahí simplemente existe nulidad de todos estos procesos. Para poder pedir invocar ante una corte internacional, debemos agotar primeramente las vías nacionales, pero evidentemente la comunidad internacional se ha manifestado porque hemos dado reportes nosotros como Foro Penal de todas las personas, más de 600 y tantas de personas que han sido detenidas desde el 1 de abril hasta la presente fecha y más de 400 personas que han sido presentadas en tribunales militares siendo civiles. Entonces todas esas cifras han sido reportadas, han sido elevadas, hemos hecho clamor a las instituciones internacionales para que volteen la vista a Venezuela porque la situación es absolutamente grave. ¿Cómo consideras esas vistas internacionales que hoy Venezuela está como en el ojo del huracán? Muchos representantes internacionales se han pronunciado, embajadores, diputados de distintos países se han pronunciado sobre la crisis que está viviendo Venezuela. Quedan muchos detenidos por las manifestaciones que ocurrieron ahorita hace 4 meses. ¿Cómo ves ese panorama en Venezuela por la parte judicial? Siento que ha habido una volteada, una mirada hacia Venezuela con muchísima preocupación por la violación flagrante y sistemática de los derechos humanos, no solamente de personas juzgadas en tribunales civiles o militares, sino los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que han sido sometidas estas personas, torturados. Ejemplo, el aislamiento sometido a los magistrados, a las personas que fueron elegidas como magistrados o personas que han sido incomunicadas y que pasan hasta más de 48 horas, inclusive hasta 45 días incomunicados de su familia y los tienen en calidad de testigo en la comisaría del DGCIN o en la sede del SEBIN sin ser ni siquiera presentados. Son violaciones muy graves que el mundo entero está revisando y ha hecho llamados de atención al Estado venezolano porque está totalmente fuera de derecho. Ahora, ¿cómo has visto a Lisbeth dentro del SEBIN? Está en una celda aparte, te ha denunciado casos de tortura. ¿Qué información extra nos puedes dar ella detenida dentro de este Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional? Lisbeth Áñez estuvo incomunicada mucho tiempo, de hecho estuvo incomunicada no solamente de su familia, sino de sus abogados defensores. Yo pude ver a Lisbeth a más de 30 días.
siendo un derecho constitucional que establece el artículo 26, que la persona desde el mismo momento de su detención tiene derecho a ser asistida por un abogado de confianza. Lisbeth está en un área totalmente aparte del resto de la población carcelaria, en un área que le llaman técnica. Cuando yo voy a la visita, afortunadamente la consigo de muy buen ánimo. Es una persona que es inocente y sabe sus derechos y dice: no me quiebro porque no tengo nada que temer, no tengo nada que esconder, soy inocente y lo voy a demostrar, y sé que mis abogados lo van a lograr demostrar. Ella está totalmente aislada, no se le permite contacto con otras personas, sino salir eventualmente al sol a ratos. Pero sí me manifiesta que escucha muchísimas violaciones a los derechos humanos, torturas, golpes dentro de la sede del SEBIN. Bueno, amigos de BPI TV Venezolanos por la información, acabamos de comunicarnos con la abogada de Lisbeth Áñez, quien es Janet Prieto, miembro del Foro Penal Venezolano. Esta señora de 51 años se encuentra detenida desde hace 3 meses en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Es el balance que podemos dar desde el municipio de Chacao para BPI TV Venezolanos por la información, quien les está reportando desde Caracas, Venezuela, Luis Gonzalo Pérez.